Hoy vamos a continuar, ya estamos en los últimos mensajes de una serie que surgió en medio de interrumpimos la serie que veníamos predicando, que eran los primeros años de la iglesia, un estudio de hechos, para introducir una serie que realmente para mí ha sido de mucha edificación. Espero que también para ustedes. He orado para que así sea, que se llama Una Oración de Dios, haciendo referencia a un estudio especial de San Juan 17, que es una oración de Dios. Voy a pedirle que vaya a su Biblia y que leamos en San Juan 17, 20 al 23. Vamos a leerlo. Así que por favor vaya a las Sagradas Escrituras, si las tiene por ahí. Si no, yo lo voy a leer. El mensaje de esta mañana se titula Unidos en Cristo. Y dice San Juan 17, 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vamos a orar. Buen Dios y Padre de toda gloria, en esta mañana vengo delante de tu presencia, sabiendo que por tu gracia e inmensa misericordia, esa bondad inagotable, podemos entrar a tu trono de gracia y buscar tu rostro. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados en la cruz. Límpianos y guárdanos cada día en tu mano poderosa. Oh Señor, en esta mañana te quiero pedir con todo mi corazón que tú tomes el control de la presentación y exposición de tu palabra. Que me domines, Padre Santo, para que sea en el Espíritu Santo que tu palabra sea expuesta. Padre, dótanos tanto a los que oyen como al que expone de esa humildad requerida para ir a tu palabra, para exponer tu palabra, para recibir tu palabra, para meditar en tu palabra. Padre, dótanos de esa humildad de Cristo, de ese amor de Cristo, y que sea en el poder de tu Espíritu Santo. Deseamos de todo corazón que Cristo sea exaltado con la exposición de tu santa palabra. Concédenos que así sea, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No es unidad en Cristo el estar aparentemente de rodillas frente a la cruz del Calvario, mientras sus manos están recibiendo 30 monedas de plata en los pasillos de algunos judíos. Digo esto porque entre los discípulos de Jesús había uno llamado Judas el Iscariote, que fue parte del grupo de los discípulos. Él compartió con Jesús. Él escuchó sus mensajes, vio sus milagros. Es más, antes de esta oración, él estuvo con Jesús, comió el pan con Jesús, bebió el vino con Jesús, pero no estaba unido a Jesús. Nosotros debemos estar unidos a Cristo, pero como lo repito,
No podemos estar aparentemente arrodillados en la cruz mientras nuestras manos y nuestro corazón están tomando esas 30 monedas de plata. Recuerden que en esta oración, antes de estos versículos, como meditábamos el domingo pasado, Jesús deja claro, no son de este mundo. Digo esto porque al hablar de unidad, muchos quieren que toleremos cualquier traición a nuestro Salvador y a nuestro Cristo. Pero Él es nuestro Rey, soberano, a quien nosotros hemos dado nuestra lealtad y nuestro corazón. Hoy nuestra voluntad se rinde a Cristo para estar unidos en Él. Pero así como Judas, hay muchos hoy que conocen de Cristo, han estado ahí, pero no están unidos en Cristo. Es por eso que en esta mañana vamos a aprender algunas cosas importantes en este pasaje referentes a la unidad en Cristo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, vamos a aprender que en el versículo 20, ¿quiénes son los que han de creer? Que ahí se menciona. Vamos a aprender un poco de la unidad divina que Cristo menciona en este pasaje. Y vamos a hablar de lo que es la unidad, de lo que no es la unidad. Y también vamos a hablar de algunos elementos inconcebibles para la unidad en Cristo, pero visibles en una falsa unidad. Y vamos a ver, lógicamente, elementos de la verdadera unidad en Cristo. Vayamos al pasaje entonces, el versículo 20. El versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son estos? Bueno, recuerden que Jesús ha tenido esa cena, esa Pascua. Ese mismo día, Judas sale, va en busca para entregar a Jesús, a recibir su dinero, a traicionar a Cristo. Y luego Jesús queda con sus discípulos, 11 de sus discípulos, y le explica muchas cosas que podemos verlas desde Juan 13 hasta Juan 16. Luego él ora. Esta oración, Judas no está ahí cuando Jesús está orando esto. Cuando dice estos, entonces se refiere a los 11 que están con él, que están oyendo esta oración, que están viendo a Jesús alzando sus ojos al cielo, como lo narra Juan, el que Dios usó, inspirado por el Espíritu Santo, para escribir este libro, para escribir esta porción. Entonces, no ruego solamente por estos. O sea, esta oración de alguna manera no es aplicable única y exclusivamente a los 11, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Quiénes son los que han de creer en Cristo? Por la palabra de sus discípulos. Me voy a ir a una porción donde creo que nos va a ser un poco fácil entender quiénes son. Independientemente la postura que nosotros tengamos o que un individuo tenga del fin de los tiempos, este pasaje está ahí. Nos vamos a ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 7. Entonces, independientemente de su postura,
esto nos da una idea que podría aplicarse en alguna manera, cómo definir esos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Como les dije, en el capítulo 7 de Apocalipsis, los versículos 9 y 10. No estoy diciendo exactamente que Juan nos remite aquí, pero acá hay una imagen que nos va a poder dar una visión y entender, porque claramente podríamos decir algo de lo que dice aquí. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Podríamos decir que los que han de creer en Cristo, a los que él se refería, los que han de creer en Cristo por la palabra de aquellos, es gente de todas las naciones y de todas las tribus y pueblos y lenguas. Haciendo también referencia al versículo 2 de esta oración en Juan 17, son aquellos que el Padre le dio al Hijo, sus escogidos de todas las naciones, de todas las etnias, de todos los pueblos, de todos los continentes, de todos los colores. Ahora, ¿por qué creyeron? No, bueno, pues porque Cristo se reveló, Dios se reveló, se encarnó, fue sacrificado, pero porque Dios escogió la predicación del Evangelio como el mecanismo por el cual la gente ha de creer en Cristo. Entonces, todo este cuadro de gente de toda nación, de toda etnia, de todo pueblo, de todo color y de toda tribu, es porque estos 11 y los que siguieron a ellos y las generaciones siguientes hasta nuestros días han estado dispuestos de obedecer la gran comisión. Así que gloria a Dios por aquellos que han dejado todas sus comodidades, sus carreras, su tranquilidad en su hogar para ir a donde otros no han ido. Gloria a Dios por aquellos que ya hace muchos años vinieron a Honduras y anunciaron el Evangelio, y hoy usted y yo hemos creído por la palabra de ellos. ¿Ven qué importante es el evangelismo? Gloria a Dios por esos ministerios que hoy alrededor del mundo van realmente hasta lo último de la tierra. Allá en las selvas del Amazonas, del Ecuador, del Perú, en el África, en Asia, hermanos, en las montañas más altas hay gente dispuesta a ir. Así como los discípulos estuvieron dispuestos a ir. Y no solo a ir, sino a entregar su vida por esta causa. Por la causa de Cristo y su glorioso evangelio. Sufriendo vituperio, persecución, latigazos, daños. Pero gloria a Dios que han pasado muchos siglos y aún hay gente dispuesta a ir. Ruego a Dios que entre nosotros nos levantemos como iglesia, hombres y mujeres también dispuestos a ir
para que otros crean de otros lugares, de otros estatus, pero que estemos dispuestos a anunciar el evangelio. Bueno, eso es lo que dice el versículo 20. Es decir, esta oración de Jesús no solo es por sus discípulos, es por todas estas que han de creer, incluidos nosotros. Si hay algo, hermanos, se lo confieso, que mi corazón se regocija. Yo me imagino que a ustedes también les pasa, pero hoy se lo voy a confesar. Es cuando alguien está orando y sé que está orando en Cristo y escucho mi nombre en esa oración. A mí me genera mucho regocijo. Le doy gracias a Dios, no tengo cómo agradecer cada vez que alguien ora. Y qué lindo es saber que en este versículo 20 podemos decirlo. Cristo oró por nosotros. ¿No es precioso? Porque Él no solo estaba orando por los 11, sino por todos aquellos que han de creer. Entre ellos, nosotros. Jesús oró por usted y por mí. Gloria, gracias Señor, porque Él sigue, hermanos, siendo un intercesor a la diestra del Padre. Entonces, vemos y hemos aprendido quiénes son aquellos que han de creer. Aquellos que han de creer por la palabra de estos que obedecen esa gran comisión de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Pero además, si vamos avanzando, en el versículo 21, vemos que Cristo habla de una unidad divina. Ya había hablado, si ustedes revisan el versículo 11, por ejemplo, habla de que sean uno, pero en el versículo 21 nos habla de esa unidad divina. Yo quiero hablar un poco de esa unidad divina, porque todo esto nos va a ayudar a entender lo que es la unidad en Cristo, uno que incluye a todos los que han creído en Cristo, generación tras generación tras generación, como lo vemos en el versículo 20, pero habla de una unidad divina, porque dice el 21, ¿para qué? Así que en su oración, ¿para qué todos sean uno? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Jesús está orando, sus discípulos están escuchando y está mencionando algo que le dio problemas en su ministerio, algo que era correcto, porque Jesús es Dios y es parte de esa santísima Trinidad. 3 personas, un Dios. De hecho, si ustedes van conmigo, vamos a quedarnos en el libro de Juan para no movernos mucho. En el capítulo 10, en el versículo 30, claramente Jesús dijo, el Padre y yo y el Padre, uno somos. Vean que si usted ve Juan 10:30, Jesús dice, yo y el Padre, uno somos. Vea la reacción de los judíos. O sea, Jesús estaba haciendo el mismo, estaba declarando que Él es Dios. Y eso les enojaba mucho. Y entonces en el 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Ellos querían matarlo, hermano. Por esto, de esa unidad divina que Él tiene con el Padre, porque Jesús es Dios y eso no lo entendían. Y si queremos ver otro ejemplo, vamos a San Juan, en el capítulo 5, vamos a ver los versículos 17, de esta unidad divina. Dice San Juan 5, 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Porque Jesús
es Dios. En el versículo que estamos leyendo entonces, podemos ir entendiendo mejor lo que Jesús está diciendo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Me encanta cómo lo explica Miguel Núñez. Él dice, todo lo que tú quieres encontrar en el Padre, lo encuentras en el Hijo. Y todo lo que tú quieres encontrar en el Hijo, lo encuentras en el Padre, porque son uno. Todos los atributos divinos están en el Padre, así como en el Hijo, porque son parte de esa divina Trinidad. Es una unidad, hermanos, que eterna, ha existido por siempre junto con el Espíritu Santo. Nada la ha quebrantado. Siguen unidos. Entonces, así quiere Él que nosotros estemos unidos. Entonces, y un versículo más, antes de orar, Él les habló de esta unidad. Vean que antes de orar, en el San Juan 14, esto de San Juan 14 es minutos o por lo menos un tiempo, pero el mismo día antes de esta oración. Entonces quienes escucharon esta oración, que fueron los 11, escucharon lo que vivieron lo que Jesús dijo en Juan 14 del 8 al 10. Vean, bueno, Felipe, uno de los discípulos, le preguntó, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, pareciera que había como aún cierta duda. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Bueno, y sigue Él hablando, ahí pueden ver el siguiente versículo. Entonces, claramente, ya los discípulos han escuchado en varias ocasiones, incluido esa misma noche, que Jesús y el Padre son uno. Esto es importante. Esto es una doctrina innegociable para la unidad. Esto es una doctrina que si alguien no cree esta doctrina, no podemos tener comunión espiritual. Porque entonces está blasfemando contra el Santísimo Dios. Nosotros creemos en un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios mismo se encarnó en la persona de Jesucristo. Y esa unidad ha estado ahí siempre, desde antes de la fundación del mundo, y seguirá presente cuando este mundo se termine y por los siglos de los siglos eternos. Es importante hablar de esta unidad divina. ¿Por qué es importante? Veamos nuevamente el versículo 21, porque dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Así como ellos son uno, nosotros somos uno en Cristo. Ahora, esta unidad cuando dice para que ellos sean uno en nosotros, es importante antes de seguir entendiendo lo que dice aquí, por el contexto de nuestros días, es importante aclarar que no es unidad en Cristo. Y me voy a referir a cosas que no son malas. No voy a decir que las condeno y que las rechazamos, no. Pero no son esa unidad que Cristo está diciendo aquí. Una de ellas no es algo que descansa en posturas teológicas.
La unidad en Cristo no descansa en nuestras posturas teológicas. Y no me malinterpreten, la doctrina es importante, pero dentro de la doctrina hay posturas. Hay verdades innegociables como la Santísima Trinidad y esa divinidad de Cristo. Pero hay algunas cosas que son muy difíciles de entender y que nuestra mente no tiene la capacidad aún de comprenderlas. Pero hay hombres que han hecho grandes esfuerzos, han intentado explicarlas y algunos la explican de una manera y otros de otra manera, como los tiempos finales. La unidad en Cristo no descansa en qué postura tenemos de los eventos del fin del mundo, sino que descansa en Cristo. Podemos entonces tener posturas no iguales, pero estar unidos en Cristo. La unidad en Cristo tampoco es algo que descansa en un organismo u organización en especial. Es importante esto porque muchos hoy idolatran las denominaciones a las que pertenecen. Y como dijo alguien, refiriéndose a alguna denominación, ellos creen que solo nosotros, me dijo, y en la denominación mía, a veces pareciera que creen que solo nosotros vamos a ir al cielo. Esa unidad en Cristo no descansa en denominaciones u organizaciones que no son malas, que hayan sido mal manejadas en algunos lugares, en algunos tiempos de la historia o en algunos países en la actualidad, es otra cosa. Pero Dios ha usado denominaciones para llevar el evangelio a muchos lugares. Pero la unidad en Cristo no descansa en eso, solo porque somos bautistas, no es que solo los bautistas estaremos en el cielo. Eso sería pecaminoso incluso pensarlo. Hay que tener más bien mucho cuidado, no, llámese la denominación que se llame, de idolatrar su denominación. Yo le doy gracias a Dios por esos movimientos donde diferentes denominaciones, y esto no es ecumenismo, de diferentes denominaciones que en las verdades centrales están unidos en Cristo, con algunas diferencias en algunas cosas se han podido juntar. Ahora, no podemos juntarnos con alguien que cree que Cristo solo es un camino al Padre y no el único camino al Padre. Esa unidad es una unidad falsa. Entonces, esta unidad no descansa en nuestra postura teológica, no descansa en organismos u organizaciones denominacionales. Y digo esto porque he visto casos donde idolatran mucho las denominaciones a las que pertenecen y hay que tener cuidado. Que trabajen fuertemente las denominaciones, pero que le enseñen a los que pertenecen a que la unidad es en Cristo. Porque bautistas, metodistas, pentecostales, presbiterianos, evangélicos de otro tipo que realmente respetan la palabra de Dios, todos fuimos comprados con la misma sangre. Todos somos hijos del mismo Dios y todos vamos a morar por siempre en el cielo. Allá en el cielo no hay un lugar especial para los metodistas y otro para los presbiterianos y el más privilegiado para los de, qué sé yo, sala evangélica, santidad o bautistas. No, hermanos. Allá vamos a ser vecinos de todos, de toda lengua, nación, pueblo, e incluso que teníamos algunas diferencias en cosas no esenciales en cuanto a la doctrina. Pero no podemos tener unidad con aquellos que blasfeman en cuanto a algunas cosas de nuestra fe, como por ejemplo en cuanto a la salvación
somos salvos solamente por gracia. Esta unidad tampoco, y hablando de una iglesia local, tampoco tiene que ver con la cercanía que los feligreses tienen a su pastor o cuerpo pastoral. No manipulemos o engañemos a la gente. Los pastores o los cuerpos pastorales pueden tener amistades, pero eso no significa que esas amistades son, como decir, están más unidas a Cristo, y los que no son tan amigos no están tan unidos a Cristo. No descansa en el pastor de la iglesia la unidad de una iglesia. ¿En qué descansa la unidad de una iglesia? Vamos a ver más adelante eso, pero solamente para mencionar, nosotros, amados hermanos, estamos unidos en Cristo. En esta misma plática antes de la oración, Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. San Juan 15:5. Pero en San Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es importante, hermanos, conocer algunos conceptos de esta unidad antes de ir y entrar al pasaje y definir lo que es la unidad. Porque la iglesia hoy a veces está muy confundida en estos aspectos. Así que antes de entrar más a estos versículos y definir esa unidad, quiero enumerar muy rápido elementos inconcebibles para una unidad en Cristo, pero visibles en una falsa unidad. Primero, tolerancia y consentimiento al pecado. No está en la mente de Dios una unidad en Cristo que tolera y consiente el pecado. Cualquiera que firme ese contrato de unidad, le puedo asegurar que quien hizo ese contrato fue el mismo Satanás. No podemos pretender cambiar lo que la palabra de Dios dice. Nuestra unidad es en Cristo, el Santo, Santo, Santo. No es que esa unidad no tiene un componente de tolerancia, pero ya lo vamos a explicar. Pero estamos hablando de una tolerancia y consentimiento al pecado. No es a ese precio que Dios está pensando en esta unidad. Tampoco, otro elemento, que es visible en una falsa unidad, además de la tolerancia y el consentimiento al pecado, es que no existen procesos de disciplina bíblica. Porque tal vez existen procesos de disciplina, pero no la bíblica. Porque la unidad en la iglesia local debe de tener procesos para conservar esa unidad en Cristo de disciplina bíblica. Hermanos, cuando alguien es encontrado en una falta, tenemos que ir con amor, con mansedumbre, y reprenderle y exhortarle y animarle a arrepentirse y dejar esa falta. Si la persona insiste, pues tenemos que volver a ir con más testigos. Su pecado se va haciendo más público. A hablarlo, a exhortarle y buscar su restauración. Si la persona insiste en pecar, esto estoy hablando porque la Biblia así lo enseña en Mateo, entonces tenemos que llevar su caso a toda la iglesia. Ya se hizo público. Pierde el privilegio. Esto debería de llevar a una persona a un arrepentimiento, a una vergüenza, a una culpa, y al arrepentimiento es por el bien de una persona. Y si aún así la persona insiste, dice la palabra del Señor que tenemos que expulsar. Las iglesias hoy no quieren hacer estos procesos, sin darse cuenta de lo beneficioso que son
para la unidad de la iglesia. Soy testigo en Misión Bautista Berea. Con algunas personas hemos hablado en el primer nivel de un llamado de atención, por así decirlo, o una exhortación amorosa, y han enmendado. Pero si nosotros dijéramos, por la unidad de la iglesia, no vamos a hacerlo, estamos cometiendo un pecado. Entonces, un elemento visible en una falsa unidad es que no existen procesos de disciplina bíblica, porque pueden decir, sí, hay disciplina, pero no bíblica. Otro elemento visible en una falsa unidad es usar el argumento del amor y la misericordia de forma no bíblica para no confrontar el pecado. Es necesario el amor para la unidad, la misericordia, la tolerancia, pero no desenfocada de como la Biblia enseña. La Biblia enseña cómo debemos usar ese amor. Entonces, no podemos escudarnos en el amor, un falso amor no bíblico, para no confrontar el pecado. Si no, explíquenme por qué entonces Jesús a esos religiosos, hombres del templo, frente a todos les dijo hipócritas, porque hacen esto y esto y esto, y lo otro y lo otro y lo otro. Explíquenme por qué Pablo reprendió a Pedro en una ocasión. Es más, lo hizo por amor. Entonces no hay que desenfocar lo que es el amor de Cristo. Con todo esto que hemos hablado y que hemos invertido un tiempo porque lo creemos necesario, son elementos que son una falsa unidad y elementos que la gente quiere basar la unidad, pero que no es la unidad bíblica. Ahora vamos a ver lo que es esa unidad en Cristo, la verdadera unidad, que ya lo venimos viendo en estos pasajes. Vean el versículo 21, 22 y 23. Dice la parte final del versículo 21. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo no va a creer en Cristo si es una iglesia que tolera el pecado. Si es una iglesia que, además de tolerar el pecado, no tiene procesos de disciplina. Si es una iglesia que se escuda en un falso amor para no confrontar el pecado. La iglesia debe ser reivindicada. La conducta de la iglesia debe ser reivindicada. Y cuando la iglesia actúe adecuadamente, el mundo va a ver, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros. La unidad en Cristo, amados hermanos, es de aquellas almas redimidas por la sangre del Cordero, que descansan en Cristo y, por decirlo de alguna manera, que estamos atrincherados en la cruz. Y digo de alguna manera porque así como estamos de alguna manera atrincherados a la cruz, también estamos en primera línea de infantería peleando la batalla de esta fe. Entonces es de esos redimidos que nos deleitamos en su palabra. La unidad en Cristo viene de estar en Cristo. Así que, amados hermanos, una exhortación válida en este momento es que todos tenemos que abonar para la unidad de una iglesia. Y entre las cosas que realmente vamos a abonar para la unidad de la iglesia es que tenemos que estar en Cristo, siendo sometidos a Él,
creciendo espiritualmente, muriendo a nosotros mismos, negándonos a nosotros mismos. Claro que hay tolerancia, ya lo vamos a ver. Quiero que miremos dos pasajes. El primero está en Efesios 4, versículos 5 y 6. Creo que con ese nos vamos a quedar. Efesios 4. Vayan conmigo, por favor, hermanos. Efesios, tenemos que leer este pasaje. Es importantísimo para un entendimiento de esta unidad en Cristo. Efesios 4, 5 y 6. Lo vamos a leer desde el 1. Efesios 4. Yo pues, está escribiendo Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Claro que hay que tolerar, claro que hay que soportar, claro que hay que tener amor. Pero antes dice, andamos como es digno. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero esa paz no tiene como moneda de intercambio la verdad del Evangelio. Es que porque haya unidad y paz, que la santidad de Cristo, no importa que la queda manchada, que hagan lo que quieran. Hoy, en nuestros días, hay que decirlo, hermano, hay demasiada inmoralidad en las iglesias que no se confronta. No solo en las iglesias, en ministros de la palabra, llámese pastores, obispos, como le quieran llamar. Y nadie quiere mover un dedo por temor a las cosas de este mundo. Si los desprecios son de este mundo, hermano. Los vituperios son de este mundo. Las mentiras que digan de uno son de este mundo. El odio que le puedan tener a uno es de este mundo. Pero Cristo es eterno y a Él nos debemos. Y su verdad dice que hay que confrontar el pecado. Entonces, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. La Biblia habla de esa unidad. Y cuando dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Bueno, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que cultivemos en la iglesia los dones espirituales que Dios nos ha dado para edificación y crecimiento de la iglesia y para la unidad en el Espíritu. Aquellos que son débiles en la fe, inmaduros espiritualmente, que están creciendo, tenemos que mostrar tolerancia. Sí hay tolerancia, pero al carácter de mi hermano, a la personalidad, a algunos de sus hábitos que yo no estoy de acuerdo, y al nivel de madurez que alguien pueda tener. Ahora, si la persona está viviendo insistentemente en el pecado, cualquier pecado, hay que confrontarlo, hermanos. Claro que sí hay amor en esta unidad, claro que sí hay misericordia, claro que sí hay perdón. Soy testigo que en Misión Bautista Berea ha habido amor, ha habido misericordia y ha habido perdón. Somos una iglesia para la gloria de Dios donde hay una unidad en Cristo. A ustedes yo realmente no debería exhortarlos por esa parte. Porque somos una iglesia que oramos los unos por los otros. Que ha habido en varias ocasiones malos entendidos, diferencias, reacciones equivocadas de entre algunos hermanos, pero que se han solventado con amor, con perdón, con misericordia, no con tolerancia al pecado. Se han solventado
cristianamente. Y eso abona más a la unidad de la iglesia, soportándonos los unos a los otros, pero creciendo en unidad. La unidad está en Cristo, hermano, de tal manera que si Cristo es el eje de esa unidad, estando cerca de Él, estamos unidos. Estamos lejos de Él, no estamos unidos, hermano. Por usar un ejemplo así, que lo podría entender hasta un niño. Si estamos cerca de Cristo, estamos unidos. Si estamos lejos de Cristo, no estamos ahí, amados hermanos. Entonces, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Por eso es importante entender esa unidad divina, porque dice, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esa palabra perfectos en unidad es la misma raíz de aquella palabra que dijo Jesús en la cruz. Consumado es, terminado, completo, perfecto. Entonces, para que sean perfectos en unidad. Y esa unidad perfecta viene en Cristo. Claro, hay tolerancia. Tenemos que soportarnos. Tenemos que ir creciendo espiritualmente. Tenemos que animar al débil en la fe. Tenemos que hacer crecer a los que vienen llegando a Cristo. Tenemos que ayudarles a su crecimiento espiritual. Hermanos, la unidad es lindo en comunión, en el espíritu, en ayudarnos los unos a los otros. Es algo maravilloso. Yo he visto en medio de ustedes qué linda es la unidad en Cristo. Pero no quiero dejar de decir estas cosas que tal vez no aplican a muchos de ustedes o a todos ustedes, pero que es importante volver a repasarlas. La unidad en Cristo requiere santidad y buscar el rostro de Cristo. Y habiendo dicho esto, lo he dicho ya en varias ocasiones desde el púlpito, hoy lo digo desde este lugar. Cuando alguien en medio de nosotros esté en una falta, vamos a ir a hablar con usted para que enmiende, para el bienestar de su alma y para conservar la unidad de la iglesia que demanda su palabra. Vamos a orar mucho antes de ir a hablar con usted, pero lo vamos a hacer. ¿Cuánto quisiera que esto no fuera necesario? Pero hermanos, el ministerio que Dios nos ha llamado no es para darle la espalda a la santidad de Cristo. Es para doblegarnos a esa santidad y ayudarnos a crecer espiritualmente. Aun si un pastor cae en un acto de inmoralidad, debe, por la unidad del cuerpo de Cristo, ser sometido a un proceso de disciplina. Penosamente son los más soberbios, los más orgullosos, los más testarudos, los menos humildes en reconocer sus pecados. Prefieren confrontar iglesias que unir iglesias. En nosotros no debe ser así. Vamos a humillarnos cuando nos toque. Me refiero a ustedes y me refiero a mí. Que Dios nos guarde de todas estas cosas. Perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que les has amado a ellos como también me has amado a mí. Hermanos, cuando la unidad es algo que brilla, que relumbra, que es visible, que se mira que es en Cristo, la gente viene a Cristo. Somos testigos de ello. Es increíble cómo ha venido gente a esta humilde iglesia, de las formas que han llegado, de las maneras que Dios nos ha traído, y cómo desde el primer día se sienten en Cristo tan unidos, y cómo ustedes, con un amor sincero, fraterno, generoso, desmedido, hacen que estas personas
puedan sentir la unidad en Cristo. No tiene precio pertenecer a una iglesia donde el amor genuino y transparente brota por los poros. No tiene precio, hermano. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Siempre le daremos gloria a Dios por eso. Y vamos a cuidar en oración y con nuestra conducta que eso permanezca en esta iglesia. Y para eso a veces habrá que tener que platicar con algunas personas. Así que, amados hermanos, si queremos realmente estar unidos en Cristo, tenemos que estar unidos en la cruz, en el glorioso evangelio, en su palabra, creciendo espiritualmente, teniendo un buen testimonio, viviendo dignamente de ese llamamiento, amando a Dios, amando a mis hermanos sin distinción, sin ninguna distinción. Un amor fraterno, sincero y genuino. Porque por el alma del más pobre, por el alma del más rico, por el alma de cualquiera que cree en Cristo, Él murió en la cruz. Yo no voy a ser alguien para despreciarlo o maltratarlo o ignorarlo o tratarlo de manera diferente. Hemos convenido en Cristo, en medio de nosotros como iglesia, que todos seremos tratados con un amor sincero, fraterno y genuino. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de toda gloria, gracias por tu palabra. Como iglesia, ayúdanos, Padre, a buscar tu rostro, a estar unidos a ti para estar unidos en Cristo. A estar unidos, Padre, y doblegados a tu cruz, para ser parte de la unidad de tu santa iglesia, Señor. Danos humildad para hacer eso. Danos humildad para conservar esta unidad. Danos la fuerza, la sabiduría, el ánimo para cultivar la unidad de la iglesia. No cruzarnos de brazos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. El próximo domingo no voy a predicar, hermanos. Hay un invitado especial, el hermano Erasmo nos dará detalles y entre semanas tendremos detalles. Pero un hombre de Dios, que Dios lo está usando poderosamente y qué bueno que aceptó estar con nosotros el próximo domingo. Dios los bendiga.